Hola, queridísimos amigos. Esta noticia podría ser la caída de la primera ficha mundial de dominó. La segunda podría ser China. ¿Cuál sería la tercera? Artículo de opinión. Turquía se quiebra. Estambul cerró su bolsa. Desintegración de la lira. Primera ficha de dominó. Se espera una inflación del 30%. La lira pierde la mitad de su valor. La bolsa de Estambul vuelve a abrir. Ideas libertarias en los criptomercados. Un economista anuncia la extinción del Bitcoin. Los camioneros españoles desconvocan su huelga. La inflación europea se dispara a su nivel más alto. La insolvencia de empresas alcanza nuevos máximos. Los bancos centrales aceleran su retirada de estímulos. México pide a las empresas que no abusen de los precios. El precio del oro podría estar manipulado por los bancos centrales. Comenzamos. La bolsa de Estambul paralizó sus actividades por un desplome de la lira turca, que en su caída superó la marca psicológica de $17 por lira. El paro, que duró una hora, se produjo después de que se activó un sistema de suspensión automático cuando el índice principal superó un valor crítico. La bolsa de valores turca detuvo la negociación ante la caída de la libra y suspendió las operaciones después de que la moneda nacional cayera el viernes por debajo de las 17 liras por dólar. La lira ha perdido más de la mitad de su valor frente al dólar desde principios de 2021. Turquía detuvo todas las operaciones bursátiles a medida que se desintegraba su moneda, la lira turca, y el Banco Central no tiene poder para detener la quiebra, mientras implosiona la moneda. El presidente Erdogan se ha cansado finalmente de los golpes implacables y está comenzando a cerrar los mercados de Turquía. La moneda del país se derrumbó en medio de la presión del presidente Erdogan sobre el Banco Central para reducir los costos de los préstamos con el fin de impulsar el crecimiento de la economía turca en apuros. El jueves, el Banco Central turco anunció que recortaría la tasa de interés clave del 15 al 14%, a pesar de que la inflación era del 21%. Desde septiembre, el Banco Central ha recortado la tasa de interés clave en 400 puntos básicos. Durante los últimos 2 años, el regulador ha intervenido 3 veces para mantener a flote la lira vendiendo dólares. La política monetaria estatal, junto con la depreciación significativa de la lira, afectará aún más a la inflación. Se espera que se dispare al 30% interanual a principios de 2022. Caída en picado. El viernes, la lira aceleró su descenso histórico, debilitándose más allá de la marca de $16 por primera vez, ya que el Banco Central se comprometió a poner fin a un ciclo de 4 meses de recortes de tasas de interés el jueves, pero no logró convencer a los inversores de que se puede controlar la inflación. Sin embargo, eso sería solo el comienzo, y la caída de la moneda se aceleró cayendo tan bajo como 17,14 por dólar, solo una hora después, lo que llevó a las caídas esta semana al 17%. Erdogan respondió al dolor económico causado por el aumento de precios, ordenando un aumento del 50% en el salario mínimo interprofesional el próximo año, garantizando aún más la inflación, ya que aumentará los costos de producción que harán que la inflación se acelere entre un 2 y un 8% el próximo año, según Erkin Isik, economista jefe de ONB Finance Bank. Parece ser que Erdogan espera provocar el colapso económico y la hiperinflación para desviarse del saqueo histórico cometido a lo largo de los años. Y la única forma de hacerlo es con un colapso económico amplio que él podría atribuir a la intervención extranjera y, en el caso resultante, escaparse silenciosamente del país. Noticias del reseteo. Primero,
El reinicio financiero mundial habría comenzado el pasado mes de enero de 2021 y ahora mismo estaría en la etapa final de su aplicación. Segundo, la ley marcial habría estado en vigor desde el 2 de noviembre de 2020. Tercero, desde enero de 2021 se ha instalado una cerca de 10 metros alrededor del Capitolio. Cuarto, a la medianoche del 15 de diciembre de 2021, la corporación US Inc. estaría oficialmente en quiebra, según el juez Thomas del Tribunal Supremo. Estas quiebras revirtieron la ley de Inglaterra de 1871, lo que permitió a Estados Unidos pasar de la ley marítima a la ley común en 1776. Quinto, estarían en quiebra las 3 ciudades-estado de la corporación: Washington D.C., el Vaticano y la City de Londres, que han tenido control sobre el dinero desde que iniciaron su sistema monetario. Sexto, dimite un alto cardenal africano. El cardenal Peter Turkson, considerado por algunos como un candidato para convertirse en el primer papa africano en unos 1500 años, ofreció su dimisión repentina al Vaticano. Séptimo, obispos prominentes, sacerdotes y laicos firman la Declaración de Belén, que se opone a la versión oficial de la crisis. Octavo, Wall Street termina una semana mayoritariamente negativa, lastrado por las grandes tecnologías, mientras los inversores asimilan la decisión de la Fed de poner fin más rápido a su estímulo de la crisis. Noveno, los bancos centrales aceleran su retirada de estímulos. Los responsables de la formulación de políticas financieras están muy inquietos por la alta inflación como para comenzar a revertir ahora el estímulo de la crisis. Décimo, 20 millones de estadounidenses abandonaron su empleo. El fenómeno se extiende por algunos países europeos e incluso afecta a otros países americanos. Inflación. Undécimo. La inflación temporal o transitoria ha cambiado a persistente según el director de la Fed. Duodécimo. La inflación de la Unión Europea se dispara a su nivel más alto en 30 años. La inflación anual al consumidor en 19 estados europeos aumentó el mes pasado a un récord del 4,9% desde el 4,1% del mes anterior, según la agencia Eurostat. Decimotercero. La insolvencia de empresas alcanza nuevos máximos. La insolvencia de empresas en Inglaterra y Gales aumentó el mes pasado a su nivel más alto desde enero de 2019, superando por primera vez los niveles anteriores a la crisis. Decimocuarto. México pide a las empresas que no abusen de los precios, en medio de una alta inflación. El presidente AMLO dijo el viernes que su administración había hablado con una de las principales asociaciones empresariales del país para persuadir a las empresas que no suban los precios ante la alta inflación. Decimoquinto. La crisis migratoria en México es una tragedia humanitaria. Los emigrantes sufren todo tipo de violencia, mientras que la política de contención es insuficiente. Un accidente en el que murieron decenas de personas y una represión policial reavivaron en México el debate sobre la creciente crisis migratoria, que ha mutado en tragedia humanitaria sin que se vislumbre una solución a corto plazo. Crisis de suministro. Decimosexto. Ucrania se enfrenta a cortes de calefacción. Varias regiones de Ucrania se enfrentan a cortes de calefacción debido a la reserva de combustible muy baja en centrales térmicas. Decimoséptimo. Rusia podría endurecer su postura ante la OTAN. El Kremlin podría tomar nuevas medidas para garantizar la seguridad en caso de que Estados Unidos y sus aliados sigan realizando acciones e ignoren la demanda de Moscú de garantías que impidan que la OTAN se incorpore a Ucrania, advirtió el 18 de diciembre un alto diplomático ruso. Decimoctavo. La crisis energética acaba de empeorar. Además de la actual escasez de gas natural, Europa afronta la temporada de invierno
con una producción nuclear reducida en Francia, lo que agrava la crisis energética y deja a gran parte del continente rezando por un invierno más suave. 19. Continúa la huelga del metro de Londres este fin de semana, con una interrupción severa en 5 líneas de metro. Otro cierre de transporte convenientemente programado. 20. El gobierno de Singapur aumenta el nivel de alerta sobre un error crítico del software Log4j. Los piratas informáticos se apresuran a explotar el error ampliamente utilizado que los expertos en seguridad cibernética llamaron uno de los peores años. España. 21. La única buena noticia aparece en España. Los transportistas españoles desconvocan la huelga que amenazaba los suministros por Navidad. Desconvocaron la huelga previa a Navidad que se había programado del 20 al 22 de diciembre tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España. 22. Prueba piloto de la renta básica. Cataluña dará 900 euros a 5.000 personas. El plan de la Generalidad arrancará a finales de 2022 y afectará a los vecinos de 2 o 3 municipios de la comunidad autónoma. Las ayudas se estirarán durante 24 meses. 23. Se dispara la electricidad en España y llegará a los 350 euros. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó el viernes 17 de diciembre casi 110 euros el megavatio hora, registrando así un nuevo récord histórico por tercer día consecutivo. Reinicio financiero. 24. En 2008 se formaron los BRICS bajo la alianza de 209 naciones para hacer un reinicio financiero mundial y poner sus monedas a la par entre sí con el fin de salvar al mundo del desastre financiero. 25. Para participar en el reinicio, todas las naciones tenían que estar de acuerdo con las condiciones de Gesara, mediante las cuales se convertirían en soberanas y funcionarían bajo los conceptos de su constitución original. 26. El ejército estadounidense mantiene en secreto el calendario del reinicio financiero que estaría a cargo de activar bajo la autoridad de la coalición. Se produciría la mayor caída en la bolsa de valores que haya visto el planeta y se haría con precisión cibernética. 27. Publicados en los archivos sobre el magnicidio de JFK. Los archivos nacionales han hecho públicos 1.500 documentos relacionados con la investigación del gobierno sobre el asesinato en Dallas del presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963. La divulgación de los documentos ha sido bien recibida por los que niegan que actuara solo Lee Harvey Oswald. 28. Robert F. Kennedy Jr. habla sobre el asesinato de su tío y dice que cree que no fue un pistolero en solitario. Según el escritor David Lifshultz, el asesinato fue llevado a cabo por tiradores corsos profesionales, ya que serían considerados neutrales en lugar de un asesino de Sicilia. 29. Algo anda mal con el oro. Un estudio reciente sugiere que los juguetes icónicos de Lego serían una mejor inversión que el oro. Esto indica que algo andaría muy mal con el activo más preciado que fue alguna vez, así como con toda la economía mundial. Según Max Kaiser, este fenómeno sucede por el hecho de que en la actualidad el oro no aporta ningún beneficio económico, a su juicio, claro, ya que ha estado en 3% negativo durante más de 10 años. Los bancos centrales destruyeron los indicadores de precios del oro y se apropiaron de la mayor parte de ese metal, al igual que sucedió con los bonos. 30. El Bitcoin podría no durar mucho más, advierte un experto economista. El economista Eshwar Prasad, profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, advierte que el Bitcoin no sería muy eficaz y podría no durar mucho más. Además de la volatilidad de su precio, hoy en día hay otras criptomonedas que resultan más útiles y son más respetuosas con el medio ambiente. Añade que el verdadero legado del Bitcoin no sería en sí su papel como divisa digital, sino más bien la tecnología blockchain subyacente, que tendría mucho futuro. Caída del mercado de valores. Según el informe Atlantis, el rally del mercado de valores tiene sus días contados y las caídas sustanciales observadas en las últimas semanas sugieren que el catalizador de una crisis épica sería el aumento de la inflación.
En tiempos normales, estas medidas podrían ocasionar serios perjuicios económicos. Pero estos no son tiempos normales, son tiempos locos y los riesgos nunca han sido tan altos. Durante meses, los conocedores del mercado han advertido que estaríamos en la burbuja bursátil más grande de la historia. Y ahora que habría comenzado el estallido, la situación es particularmente precaria. El sector tecnológico ya ha sido testigo de fuertes pérdidas, pero justo antes del cierre del mercado el viernes, se estaba generalizando el colapso. Desde hace mucho tiempo, analistas, expertos, economistas e inversores han estado dando alarmas sobre un colapso explosivo y repentino del mercado de valores que acabaría con miles de millones de ganancias de la noche a la mañana. Y aunque el colapso de la burbuja ya habría comenzado, seguimos escuchando el silencio. El optimismo estaría cegando a algunos inversores que no se dan cuenta de que ya no estará allí el principal apoyo que impulsó al mercado al alza durante los últimos 2 años para respaldar la expansión y el crecimiento económico. El riesgo de desastre sería alto, y así sería el precio a pagar por estar ciego ante los peligros. Precio del oro. Los bancos centrales se preparan para una década inflacionaria, según Palisades Gold Radio. El precio del oro está luchando después de alcanzar nuevos máximos en 2020. La historia reciente del oro parece ser de consolidación. El IPC año tras año está demostrando que el oro se mantiene al día con la inflación y se rompería al final. El oro se adelantó a las expectativas de inflación, pero pronto deberíamos ver un mínimo más alto. Este parece ser el comienzo de una década inflacionaria y los legisladores parecen no tener ni idea del impacto de los programas de estímulo. Los criptomercados son un mundo paralelo que se construye con ideales libertarios. Los bancos centrales y los gobiernos tendrán que volver a algún tipo de ancla. El oro probablemente encajará en este papel. Las criptomonedas llegaron para quedarse, pero su impacto en el sistema económico sigue siendo incierto. Veremos una evolución y es importante separar los beneficios técnicos de la especulación desenfrenada. Al final, los metales y las materias primas liderarán el mercado. Hay indicios de que se avecina un cambio en los mercados en general. Estados Unidos y China son los motores mundiales del crecimiento. China está teniendo actualmente varios problemas relacionados con las materias primas debido al aumento de precios. China tiene niveles masivos de deuda parecidos a otros países desarrollados. Primer contacto. Mensaje sobre el primer contacto por Sierra. Otras cosas tienen que suceder antes del primer contacto, porque si sucediera ahora sería demasiado caótico, pero sucederá en el futuro. Si ocurre ahora la gran revelación, no habría suficientes personas preparadas. Primero tenemos que ser sacudidos, y debemos dejar de lado todo lo que no nos sirvió, después realinearnos y luego más personas estarían listas. Hay más pasos a seguir antes del primer contacto. Los que estén listos tendrían más avistamientos que solo ellos podrían ver. Cuando llegó el bloqueo a Nueva Zelanda en abril de 2020, el número de avistamientos se redujo drásticamente, porque la energía del planeta es demasiado pesada. No pueden bajar su frecuencia lo suficiente como para llegar a la Tierra. Les duele acercarse demasiado a la Tierra. Pero después de la reorganización, las cosas se aclararán y la gente liberará gran parte de la pesadez. Después de que se haya disipado la pesadez sobre la Tierra, comenzaremos a hacer contacto con nuestros hermanos y hermanas galácticos. Hace mucho que espero ese momento glorioso. Carlos Castaneda. Un guerrero debe cultivar el sentimiento de que tiene todo lo necesario para el extravagante viaje que es su vida. Lo que cuenta para un guerrero es estar vivo. La vida en sí misma es suficiente, autoexplicativa y completa. Por lo tanto, se puede decir, sin presumir, que la experiencia de las vivencias es estar vivo. Depende. Si es un hombre o una mujer, claro. Poder y amor incondicional por Bonnie. Tu poder es tan fuerte que todo lo que crees se hace realidad. Eres como eres porque eso es lo que crees sobre ti mismo. Toda tu realidad, todo lo que crees está en tu creación.
Tu corazón es un generador de campo electromagnético. Tu cuerpo es una nave espacial. Tu glándula pineal es el volante. Tu amor incondicional es la clave para entrar en las dimensiones superiores. Aves del paraíso. Aves del paraíso por James O'Brien. La tormenta que se avecina es una ola energética que barrerá a toda la humanidad como colectivo en el mismo momento. Debido a que nadie en el barco puede predecirlo, ni su momento exacto, ni cómo será la experiencia cuando llegue, solo podemos preparar nuestros barcos para cabalgar la ola. Si has hecho la labor, abrazarás las energías y no lucharás contra ella, e incluso quizás las disfrutarás mucho. Otros pueden luchar con un miedo tremendo. Otros se sorprenderán, pero se adaptarán rápidamente. Muchos serán como los barcos líderes de una flota, y serán los primeros en divisar tierra y guiar a otros en la dirección correcta. Toda la dirección verdadera viene de adentro. Somos seres energéticos, por lo que incluso si ha habido una manipulación dentro del sistema, no hay nada que no se pueda transmutar en un instante si la energía curativa es de un orden suficientemente alto y está alineada con la fuente. Nunca olvides quién gana este juego de ajedrez de la oscuridad a la luz. Dios gana siempre. Los marcadores están ahí, no están ahí para que puedas ver citas y obsesionarte con los plazos de tiempo, sino para hacerte saber que siempre ha habido un destino y es inevitable. Los barcos de antaño navegaban por las constelaciones, y eso sigue siendo una técnica eficaz. De ahí el significado del 21-12-21. Perdón. Nadie navega eternamente en un barco de descubrimiento. O te vuelcas o eventualmente encuentras tierra. Hay algunos... Se me ha ido el texto. Hay algunos, es cierto, cuyos barcos no lograrán atravesar esta enérgica tormenta. Por eso no es ni aquí ni allá. Los odres viejos deben disolverse y dar paso al vino nuevo. Entre comillas, nadie echaría vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino rompería los odres y se arruinaría tanto el vino como los odres. No, vierten vino en odres nuevos, dice el Evangelio. No cumpliría su propósito un sistema de transmisión de emergencia sin la nueva conciencia que traería este cambio energético. A algunos les parecería una toma de posesión hostil de un lado. Sin embargo, con el cambio energético, el mundo vería las cosas bajo una nueva luz. De hecho, sería como un interruptor de luz que se enciende repentinamente desde adentro para muchas personas. Entre comillas otra vez. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorregibles y nosotros seremos transformados, dice el Evangelio. Esto no es algo por lo que esperar. Simplemente prepárate para ello siempre que se presente. Como mínimo, te prepararás para la transformación que sabes con certeza que se avecina. También sabes que no es el final, sino otro comienzo. En el nuevo mundo, los individuos se transformarían consciente e intencionalmente. Incluso pueden hacer de ello una fiesta, con amigos y seres queridos, como celebración de la vida vivida en este marco temporal. Y sin embargo, les digo que ni siquiera hemos comenzado las grandes celebraciones de la vida y los avivamientos del espíritu, que están en camino, así que quédense porque lo mejor está por venir. Esas aves están volando hacia nuestros barcos en este mismo momento para dar la bienvenida a nuestras naves y guiarnos hacia la nueva tierra, porque son aves del paraíso. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.